Hola, muy buenos días, ya casi buenas tardes. Son las 11:48 de este día martes 10 de abril del año 2023. Espero que todos hayan tenido una buena Semana Santa y que lo hayan pasado con sus familias. Pero obviamente todo no puede ser siempre buenas noticias y es por esa razón que vamos ahora con el resumen de estas. Por fin parece haber un halo de luz y esperanza en el caso de Fernanda Maciel, ya que Felipe Rojas parece que va a ser condenado a cadena perpetua. El tribunal lo condenó a cadena perpetua por el asesinato de la joven en el año 2018. Y ante el aumento de la delincuencia, el gobierno está evaluando construir una cárcel de máxima seguridad para líderes de bandas criminales. Ahí vamos a opinar qué se puede hacer. Y en el extranjero, 5 muertos y 8 heridos en Kentucky. El atacante en el banco de Kentucky era empleado del lugar y tenía 23 años. Y en Birmania acaba de ocurrir un hecho trágico. 50 muertos y entre ellos niños en un bombardeo en un acto de disidentes en Birmania. El dólar en nuestro país se cotiza a 812 pesos y por ahora hacen 23 grados y esperamos llegar a una máxima de 27. El resto de los días parece que va a ir el clima bajando, eso significa que ya se empieza a sentir este clima otoñal. Recuerde abrigarse, pero también protegerse de la luz solar porque es imperativo cuidarse de los rayos UV para que no tengamos cáncer. ¿Y qué tal si ahora vamos con la publicidad? No te olvides de seguir nuestras diferentes redes sociales, las cuales podrás encontrar en los links de la descripción. Además, recuerda que puedes realizar una donación voluntaria al canal a través de Flow. Así nos ayudas a crecer un poco más y mejorar nuestros equipos. Puedes donar desde 1,000 pesos en adelante escaneando el código QR o ingresando en el link de la descripción. ¿Te gustan las noticias al instante? ¿Te gusta la información contada de otra forma? Pues no puedes dejar de seguir a El Neoliberal en Twitter, donde no se guardan nada y entregan la mejor información y bombas noticiosas de Chile. Apoyemos los proyectos de otros, por eso te recomiendo seguir el canal de YouTube, Estudio 6, un canal donde podrás encontrar anécdotas entretenidas de la historia de Chile. También pueden seguir en Twitch y sus diversas plataformas a Irreductibles Chile, quienes hacen interesantes transmisiones en Twitch y espacios en Twitter. Pues bien, esos han sido los comerciales del día de hoy. Recuerden que si ustedes quieren ser parte de los comerciales de este canal, lo único que tienen que hacer es escribirnos al DM de nuestro Twitter, de nuestro Instagram, hablemos de 819, o también nos pueden escribir a nuestro Twitter, más o menos activos ahí también, y nos escriben un texto resumiendo cómo es su pyme, su negocio, nos dejan una foto, y lo único que tienen que hacer es seguir todas nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, y también, si puede, hacer una donación voluntaria al canal a través de Flow. El link va a quedar incrustado en la descripción de este video. Así nos están ayudando a mejorar nuestros equipos y obviamente a que este proyecto se mantenga en pie. Y vamos con lo primero. El crimen de Fernanda Maciel. Parece que para la familia, por primera vez desde el año 2018, va a tener un faro de esperanza. Después de todo lo que ha tenido que pasar y después de lo que le pasó a su hija. Al parecer han condenado a Felipe Rojas a cadena perpetua. El tribunal lo condenó el día de hoy, la Fiscalía Centro Norte, y al parecer no podrá salvarse esta vez. Pero vamos leyendo la noticia. En concreto, fue culpado por los delitos de violación con homicidio y aborto, pero se descartó obviamente la inhumación ilegal y los hurtos simples que fueron desestimados por el tribunal. La Fiscalía Centro Norte, que es la que solicita la condena, solicita la pena en presidio perpetuo calificado, que en nuestra legislación es la más alta. La mañana de este martes se llevó a cabo la audiencia de lectura del delito contra quien
fuera el asesino de Maciel, Felipe Rojas, y es el único imputado, el cual ahora ya fue condenado. Según lo que dice el juez Raúl Díaz Manosalva, él dice: la decisión de este tribunal ha sido en todos sus extremos unánimemente adoptada en orden a condenar al acusado Felipe Rojas como autor del delito de violación con homicidio y el delito de aborto. Recordemos que este crimen se cometió el día 10 de febrero del año 2018, ya hace mucho tiempo atrás. Felipe Rojas fue el único imputado por el asesinato de Maciel cuando desapareció la chica a la edad de 21 años y ella se encontraba embarazada de solamente 7 meses. En el año 2020, los restos de Maciel fueron hallados en el interior de una bodega en Conchalí, y en ese lugar trabajaba Felipe Rojas. El imputado fue acusado por los delitos de violación con homicidio, aborto, inhumación ilegal y hurto. En los dos primeros, obviamente, fue condenado, pero en los dos últimos el tribunal los desestimó. ¿Y qué es lo que dice Díaz? Obviamente aquí dice: con relación a las imputaciones de los delitos de inhumación ilegal y hurto simple, el tribunal las desestimará por razones fundamentalmente asociadas al principio de legalidad. Es necesario mencionar que la Fiscalía Centro Norte solicitó la condena de presidio perpetuo calificado, la cual en nuestra legislación, como dije al principio, es la más alta. Según reveló Mega Noticias, Rojas envió un mensaje en una de sus últimas audiencias. Se la envió a la familia: sé que no existe forma de reparar el daño causado a la familia de ella y la mía. Me disculpo públicamente por todo lo que ha tenido que pasar. Bueno, es bastante tarde y lo dijiste a último momento. Pues bien, Paola Correa, quien es la madre de Maciel, lo encaró al único encaró al único imputado en una oportunidad y le dijo: ella era tu amiga, yo tenía que decirle algo. Yo soy la voz de mi hija porque él le cayó la voz a mi hija, entonces, y yo estoy aquí para defenderla. La Fernanda, ella era su amiga, y es un desgraciado y tiene que pagar, por eso estoy aquí, señaló al salir del centro de justicia. Pues bien, hubo una luz de esperanza para todo este crimen, para todo este caso que al parecer está llegando a su fin. Pero obviamente muchas cosas pueden pasar y esperamos que por lo menos el caso pueda resolverse de alguna forma. ¿Por qué? Porque ya es necesario que exista paz en este sentido, que la familia pueda estar en paz y obviamente se haga justicia en el caso de Fernanda Maciel. Sigamos con Chile, pero ahora vámonos con el gobierno. El gobierno, recordemos, para ponerlo en contexto, recordemos que estamos viviendo una serie de delitos y crimen organizados, bandas delictuales, muchas de ellas extranjeras, obviamente este no es un discurso anti-extranjero, pero que en el último tiempo se ha hecho notar. Han ocurrido muchos asesinatos en Santiago Centro, en las comunas periféricas, se han dado muerte a carabineros, y ahora una de las soluciones es crear una cárcel de máxima seguridad para líderes de bandas criminales. El gobierno los ha estado evaluando este último tiempo. Pues bien, ¿qué es lo que dice el gobierno? Según el subsecretario de Justicia, quien es Jaime Gajardo, sostuvo que para ello es necesario avanzar en soluciones legislativas que permitan construir recintos penitenciarios en plazos más breves. Claro, construir cárceles es una buena solución, pero no es una solución a largo plazo, pero de todas formas hay que hacer algo, y las cárceles en estos momentos parecen una solución rápida y esperemos que efectiva. Pues bien, ¿qué dice Jaime Gajardo, el subsecretario? Dijo que esta mañana que el gobierno evalúa la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad para líderes de bandas delictuales. Esto en medida del intenso debate que ha generado la crisis de seguridad, el nuevo tipo de recluso ligado al crimen organizado y las posibles soluciones para el combate, lo que incluye subsanar el déficit de estos recintos.
Bueno, en conversación con Radio Pauta, el subsecretario detalló que actualmente existen 47.000 personas privadas de libertad y la capacidad para el sistema penitenciario es para 42.700 personas. O sea, hay de más, las cárceles van a estar desbordadas. Es decir, tenemos actualmente un 110% de ocupación de nuestros establecimientos penitenciarios, lo que ha ido en alza de manera importante. Gajardo precisó que en el 2019 se registró el mínimo histórico, 40.000 personas privadas de libertad, cifra que se mantuvo estable durante la pandemia hasta el 2021. Cuando asumió el gobierno actual ya se registraban 41.000 personas privadas de libertad, o sea, el crimen con este gobierno ha ido en aumento. Y el 2022 a la fecha se pegó este salto importante y cerramos marzo prácticamente con 47.000 personas privadas de libertad. Ante este panorama, el subsecretario sostuvo que es necesario aumentar la capacidad del sistema penitenciario, el que mantiene la misma capacidad desde el 2012, o sea, no se han construido nuevas cárceles y no hay más espacio desde el año 2012, hace 11 años atrás. Pero también hay que considerar que ha cambiado el tipo de personas que se encuentran privadas de libertad. ¿Sí? Recordemos que los criminales que hay ahora no son criminales comunes, muchos de ellos son bandas delictuales. ¿Y qué es lo que dice Gajardo? No solo tenemos delincuentes que han cometido delitos peligrosos, sino que también tenemos presencia de bandas organizadas, crimen organizado al interior de los establecimientos penitenciarios. Y para ello se requiere tener una infraestructura que nos permita separar y segregar adecuadamente a estas personas. Sí, la pregunta es ¿por qué no combatimos con más fuerza lo que entra por el norte u otras partes? Recordemos que tenemos fronteras que todavía no han sido totalmente resueltas en el tema migratorio. En los puertos, especialmente en San Antonio, la ONU sacó un informe que nuestro puerto, el segundo puerto más importante después de Valparaíso, era una entrada de drogas hacia Europa, Estados Unidos y también Asia. En este sentido, sostuvo que al asumir se encontraron con solo que existían 5 módulos de alta seguridad en los 80 establecimientos penitenciarios, con una capacidad solamente para 300 personas en total. Sin embargo, el módulo de la cárcel de Arica estaba en malas condiciones, por lo que debió ser reparado. En medio de la llegada del Tren de Aragua, y recordemos que está el Tren de Aragua aquí también, y lo mismo ocurrió con la cárcel de alta seguridad, que se encontraba despoblada desde el 2021, cuya remodelación permitió el aumento de su capacidad en un 100%. De todos modos, la autoridad subrayó que esto todavía es insuficiente, como dice Villegas, inserte el meme insuficiente, puesto que tenemos una situación penitenciaria que ha cambiado muy radicalmente en los últimos años. Y por lo mismo estamos proyectando en este régimen especial la construcción de más módulos de alta seguridad. Pero también eventualmente estamos evaluando la construcción de otra cárcel de máxima seguridad, que nos permita tener ahí de forma debidamente aislada y segregada, con estas condiciones a los líderes de bandas criminales. Sí, la pregunta es, ¿por qué los mantenemos vivos? Por algo será. Consultando por los plazos para esa eventual construcción, Gajardo precisó que es necesario aprobar una solución legislativa que nos permita construir establecimientos penitenciarios en el plazo más breve. Porque actualmente construir una cárcel tarda 8 a 10 años. De hecho, nosotros estamos tomando la posta de proyectos que venían de gobiernos anteriores. Fíjense esto, de gobiernos anteriores. Obviamente en el año 2012 estaba el presidente Piñera. Sí, el presidente Piñera entró en el 2010. Después Bachelet, su segundo gobierno. Y después Piñera en su segundo gobierno. Y desde el año 2012 no se han construido cárceles. Entonces la población penitenciaria ha ido en un aumento pero increíble. Y en este sentido recalco la necesidad de que obviamente se tienen que construir más recintos penitenciarios. Pero esta solución legislativa podría venir dentro del fast track de 90 días que habló el presidente del Senado, el senador Coloma, para tratar de subsanar un poco lo que es la delincuencia. Y no olvidemos también que la mayoría, una buena parte de los últimos delitos han sido cometidos por extranjeros. Pero la pregunta es, ¿qué hacer obviamente con los reos de bandas criminales? Y obviamente ahí es donde yo los invito a comentar.
en la casilla de videos, la casilla del video y de los comentarios, para que se pueda debatir. Están todos bienvenidos. Ahora vámonos al extranjero, que obviamente dentro de todo nuestro programa nos gusta contar noticias, dos noticias en el ámbito internacional. Vámonos a Estados Unidos. Ocurrió un tiroteo en un banco de Kentucky hace poquito, el 10 de abril, y un empleado del banco de 23 años fue el que perpetró la masacre. Hubo 5 muertos y 8 heridos, y el tipo murió. Entre los fallecidos se encuentra el autor de los disparos y hay 2 policías heridos de gravedad. Pues bien, 5 personas murieron y otras 8 resultaron heridas, entre ellas 2 agentes de policía en un tiroteo ocurrido el lunes en el banco de la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. Al principio, la policía dio cuenta de 5 fallecidos, pero luego la corrigió y explicó que habían 4 personas muertas en el ataque. Aparte, se contabiliza la muerte del autor del tiroteo, quien al parecer tenía una conexión con el banco y era un empleado o antiguo empleado de la institución financiera. Esto lo dijo Paul Humphrey, que era coronel de la policía de Louisville. El agresor murió dentro del banco y la policía está tratando de determinar si perdió la vida por los disparos de los agentes que respondieron al suceso o si se suicidó al verse acorralado. Pues bien, este es otro caso más de tiroteos que ocurren en Estados Unidos ya semanalmente, mensualmente o diariamente. El tema de las armas es bastante complicado, especialmente su legislación, pero es muy lamentable lo que ha ocurrido en Kentucky. El tiroteo se produjo esta mañana en el edificio del centro de Louisville, donde se ubica una de las sedes del Old National Bank, que es uno de los bancos regionales que se encuentra en el suroeste y en el medio oeste de Estados Unidos. Según Humphrey, la policía fue capaz de responder el suceso en solo 3 minutos, y cuando entraron al banco el atacante todavía estaba disparando. Pues bien, recordemos que el tema de las armas es algo muy complicado dentro de los Estados Unidos. Es muy fácil tener una arma. Uno llega a estas tiendas de armas y puedes ver ametralladoras, rifles, pistolas, revólveres. Tú vas aquí en Chile y tienes que pasar por una serie de trámites burocráticos para que te den una simple pistola, y cada cierto tiempo tienes que ir renovando la licencia de armas, tienes que volver a inscribirla, y si tú tienes algún problema psicológico no te la dan. Así que el tema de las armas aquí en Chile es bastante complicado, pero aún así hay cierto descontrol. Pero en Estados Unidos lo es más. Ya ha ocurrido este ataque en Kentucky, en Louisville, y esto obviamente va a revivir el porte de armas, el control de armas dentro de lo que es la legislación norteamericana. Recordemos que por muchos años en el Congreso se han tratado de regular y de prohibir en muchos casos, pero hay una enmienda en la Constitución de los Estados Unidos que te permite tener armas. Y obviamente muchos de los congresistas que son del ala demócrata han querido corregir esta enmienda, este artículo, pero se ha visto la oposición republicana, que es muy pro armas, y se ha obviamente estancado este debate. Pero obviamente ahora esta nueva discusión va a renacer y con más fuerza, y recordemos que ahora hay un presidente del ala demócrata, entonces tratar de controlar las armas va a ser un nuevo intento de Joe Biden para tratar de mejorar, si es que se puede decir, esta situación. Pero todo eso está en veremos, y el caso de Louisville todavía sigue en investigación. Y vamos a la última noticia. Esta noticia nos lleva a Birmania. 50 muertos
entre ellos niños, en un bombardeo de disidentes en Birmania. El ataque aéreo de las Fuerzas Armadas birmanas se dirigió contra una ceremonia de inauguración de una oficina vinculada a la NUG en la localidad de Pasigi, en Sagaing, uno de los principales bastiones rebeldes del país, afirmó el portavoz, que prefiere preservar su anonimato. Si obviamente dice el nombre, lo van a ir a linchar, lo buscarán. Nuestras estimaciones actuales son las de menos 50 víctimas mortales, añadió AF. Se atacaron con bombas. La cifra coincide con la de los medios locales independientes como The Irrawaddy, el que agrega que los aviones militares lanzaron 2 bombas mientras un centenar de personas presenciaban la inauguración de la oficina de la Autoridad Popular en Pasigi. Se trata de uno de los ataques más sangrientos de los que se tiene registro desde el ejército dio el golpe de Estado en el 2021. Lo anterior puso fin a una década de transición democrática y sumiendo al país en una espiral de violencia y semianarquismo, con los militares controlando apenas una cuarta parte de la nación. Un ataque ocurrió también en el mes de octubre del año pasado. El portavoz del NUG compara la magnitud de este bombardeo con el ataque aéreo perpetrado en octubre durante un festival de música en el norte de Birmania para conmemorar el 62 aniversario de la fundación de la Organización para la Independencia de Kachin, el Kio, de la etnia homónima y aliada del NUG, y que dejó unos 80 muertos en total. El 27 de marzo, el líder de la junta militar, Min Aung Hlaing, advirtió que aplicará con firmeza a la resistencia, arremetiendo en particular contra el NUG y su brazo armado, las Fuerzas para la Defensa del Pueblo, el PDF, durante un desfile militar por el Día de las Fuerzas Armadas. El NUG, que opera en la semiclandestinidad, fue formado en parte por exdiputados del gobierno del Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, derrocado por los militares. Por su parte, las PDF surgieron poco después, nutridas sobre todo por jóvenes que se sumaron a la lucha armada y fueron entrenados por las guerrillas de minorías étnicas que operaban en el país desde hace décadas. La escalada de violencia parece no terminar. En línea con lo anunciado, las Fuerzas Armadas han escalado la violencia recientemente. A finales de marzo, al menos 8 personas murieron y entre ellas habían 2 niños, tras un bombardeo en el estado de Chin. 2 semanas antes, una treintena eran asesinadas cerca de la capital. El relator de la ONU para Birmania, el señor Thomas Andrews, denunció en marzo que más de 3.000 civiles han sido asesinados y 1.3 millones han tenido que abandonar sus hogares, mientras que 16.000 personas se han convertido en presos políticos desde el golpe de estado, entre ellos Suu Kyi. Pues bien, esas han sido todas las noticias del día de hoy. Obviamente que las malas noticias tienen que ser contadas al igual que las buenas, pero obviamente este es un tema de no acabar. Parece que las buenas noticias se están acabando cada cierto tiempo y al parecer parece no resurgir. Pues bien, nosotros nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo capítulo de Momento Crucial, es decir, de nuestro podcast. Le vamos a dejar, obviamente para cerrar, la publicidad por la cual nos gusta cerrar el programa. No te olvides de seguir nuestras diferentes redes sociales, las cuales podrás encontrar en los links de la descripción. Además, recuerda que puedes realizar una donación voluntaria al canal a través de Flow. Así nos ayudas a crecer un poco más y mejorar nuestros equipos. Puedes donar desde $1,000 en adelante escaneando el código QR o ingresando en el link de la descripción. ¿Te gustan las noticias al instante? ¿Te gusta la información contada de otra forma? Pues no puedes dejar de seguir a El Neoliberal en Twitter, donde no se guardan nada y entregan la mejor información y bombas noticiosas de Chile. Apoyemos los proyectos de otros, por eso te recomiendo seguir el canal de YouTube, Estudio 6, un canal donde podrás encontrar anécdotas entretenidas de la historia de Chile. También pueden seguir en Twitch y sus diversas plataformas a Irreductibles Chile, quienes hacen interesantes transmisiones en Twitch y espacios en Twitter.
Pues bien, nosotros nos estamos viendo la próxima semana. Esta vez sí, un día lunes. Ayer no pudimos hacerlo por temas de tiempo. En un nuevo capítulo de Hablemos de temporada número 2. Hasta la próxima.